Bueno, entonces, muy buen día a todos. Hoy vamos a continuar nuestro módulo de cirugía de tórax en el programa de cirugía general para estudiantes de octavo semestre de la Universidad de Pamplona en el segundo semestre del 2020. Esta es nuestra segunda clase y vamos a dar continuidad al tema de toracostomías y sistema de drenaje pleural. Voy a compartir pantalla y por favor me confirman si hay visualización de la misma. ¿Están viendo la imagen? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Les pido por favor que apaguen sus micrófonos y sus videos para poder tener una mejor calidad de transmisión. Si por algún momento de la transmisión volvemos a tener los problemas técnicos, por favor le pido la solicitud a la monitora o a algún monitor que abra el micrófono y me informe. Bueno, listo. Entonces, pues la idea de retomar la clase es recordar un poquito esta imagen. Esta imagen nos muestra claramente cómo es el funcionamiento del espacio pleuropulmonar. Aquí cosas importantes: la expansión pulmonar, el movimiento de la reja costal, la función de pistón del diafragma y la estabilización del mediastino con las estructuras importantes como es el corazón, grandes vasos y estructuras de vía aérea. Si se dan cuenta, el espacio torácico o pleuropulmonar o toracopulmonar o toracopleural es un espacio virtual. Como tal no existe porque está lleno de todas estas estructuras dentro del tórax que hacen que como tal el espacio no sea evidente, pero ante cualquier situación que implique cirugías, accidentes, trauma o enfermedades, esta anatomía o estos espacios se alteran y nuestro objetivo fundamental es regresar ese espacio a su función normal. No tomé y no me dio así en todo el día. Les pido por favor que apaguen micrófonos si son tan amables para no interrumpirnos. Gracias. Los sistemas de drenaje pleural básicamente se empezaron a diseñar desde los años 1800, básicamente en el manejo de infecciones respiratorias. Las neumonías, como ustedes muy bien saben, generan las neumonías generan procesos inflamatorios en el parénquima y en general son procesos patológicos que se manejan médicamente, pero algunas de ellas producen extravasación o complicación del espacio pleural y estos líquidos adyacentes a las infecciones se complican generando empidemas. En ese momento se entendía que si lográbamos drenar el empiema, aparte del tratamiento antibiótico, pues se veía realmente una mejoría en estos pacientes. De esa forma se empezó a entender entonces que no era solamente tratar el pulmón, sino todo el contexto peripulmonar. Y ahí estaba el espacio pleural, entender su fisiología, aprender cómo es la tecnología de drenaje, nos llevó a que hoy tengamos los conceptos más claros, que los que yo les voy a presentar en la clase. Les quiero preguntar, ¿se está oyendo bien y se ve bien? Sí, señor. Bueno, por favor, cuando entren a la clase, traten de tener los micrófonos y los videos apagados para no interrumpir la clase. Les agradezco porque me desconcentro. Gracias. Bueno, entonces, si retomamos un poquito el tema de la fisiología del espacio pleural, recuerden que el espacio pleural es un espacio virtual. Como tal, es un espacio que no existe. Y al no existir, este espacio tiene las siguientes características, y es que es un espacio que tiene una cantidad de líquido mínima. ¿Alguien levantó la mano? ¿Me puede, por favor, comentar cuál es la inquietud? Si tenemos preguntas del tema, yo les agradecería hacerlas al final de la clase. Tomen nota. Si existen problemas técnicos de audio o de video como ocurrió el viernes, sí les agradecería que me informaran en tiempo real.
¿Estamos conectados? ¿Alguien tiene alguna observación antes de continuar la clase, por favor? No, no, señor, no hay ninguna duda. Muchas gracias. Entonces, volvemos al concepto de que el espacio pleural es un espacio funcional. Tiene una cantidad de líquido que es mínima. Existen muchas formas de calcular, pero para que ustedes tengan una idea, no es más de 15 centímetros cúbicos, independientemente de ser un hombre o mujer de edad promedio. Se calcula por peso y para que ustedes tengan una idea, y eso lo profundizaremos en la clase de derrame pleural, la relación producción-absorción de líquido es 1:20. Se produce una unidad de líquido y hay 20 opciones de absorción. Por lo tanto, nunca hay una gran cantidad de líquido. Por eso cuando tenemos un derrame pleural ya indica que algo está ocurriendo y es donde debemos hacer el enfoque. Pero bueno, es solo para que entiendan la parte fisiológica. Además, es un espacio con presión negativa. ¿Qué quiere decir? Es un espacio al vacío que hace que el pulmón expanda. Recuerden que dentro de la fisiología pulmonar, el pulmón debe tener unas consideraciones porque su estructura principalmente es un sistema o un árbol que se llena de aire y él no debería colapsar. Entonces, al no colapsar, tenemos unos elementos como son el surfactante que hace que se mantenga la tensión de ese alvéolo abierto, pero también debe existir una expansión donde el espacio pleural debe mantener una presión negativa. Y esta presión negativa hace que el pulmón esté expandido. Si se pierde la presión negativa por condiciones, por ejemplo, una cirugía, una herida, el pulmón se contrae o colapsa, lo que generaría un neumotórax, como ya todos ustedes saben. Aquí hay una correlación importante entre las presiones que se manejan en el espacio pleural. Por ejemplo, en una inspiración profunda podemos llegar de -8 a -50 centímetros de agua de presión, y en la expiración podríamos llegar hasta +70 centímetros de agua. Entonces, es un rango, como mostrábamos en la imagen inicial, en ese ciclo respiratorio normal, y si hacemos expiraciones o inspiraciones forzadas, pues estas presiones también se van a modificar, ¿no? Aquí tenemos una figura clara, es una figura, digo yo, hipotética, pues nunca vamos a tener un espacio sin pulmones, pero este es el espacio donde nosotros queremos en su momento recuperarlo. Creo que es importante que vean que está recubierto por su pleura parietal y a su vez la pleura que envuelve el mediastino y que envuelve el diafragma. Y ella a su vez hace un repliegue para envolver el pulmón volviéndose en pleura visceral. El espacio pleural tiene pues además un comportamiento hidroelectrolítico y de presiones activo constantemente, en donde la presencia de proteínas, la presencia de todas las presiones sanguíneas, pues van a ejercer también efecto en el espacio pleural. Si fuéramos un poquito más allá, podríamos pensar que el líquido, el poco líquido que debe existir en el espacio pleural, en el proceso de producción y absorción, es un líquido que normalmente es ultrafiltrado del plasma sérico. Entonces, es más o menos algo que ustedes deben tener y considerar para que entiendan que es un espacio dinámico, funcional permanentemente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos enfrentamos a que esa normalidad se afecta por condiciones que hacen que la anatomía, la función no sea adecuada, pues necesitamos volver a ese espacio a su condición normal. Entonces, todo lo que implique recuperar ese espacio pleuropulmonar o ese espacio pleural, pues lo que quiere es volver a esa función normal, a que el pulmón esté expandido, a que no haya líquido, a que haya una presión negativa, ¿cierto? Y a que haya un funcionamiento adecuado en la mecánica ventilatoria. Aquí tenemos dos imágenes claras. La primera muestra la presencia de líquido en el espacio pleural por infección, por tumores, o también puede ser por trauma. Y en la imagen izquierda lo que observamos es un colapso pulmonar por un neumotórax, cual causas pueden ser múltiples. Cuando tenemos esas condiciones, pues uno lo que hace es colocar un drenaje. Como ven claramente, es un drenaje, es un catéter, es un tubo que va a permitir que ese espacio pueda recuperar su función. Pero ese catéter por sí mismo no lo logra. Por lo tanto, necesitamos que ese catéter vaya unido o conectado a un sistema de drenaje pleural. Por eso esta clase va enfocada en eso, en entender qué es lo normal, qué es lo anormal, y una vez nosotros queremos recuperar esa función, ese drenaje o ese catéter, ¿cómo lo debe hacer? Y lo hace unido. Por eso yo creo que esta clase de toracostomías y sistema de drenaje pleural
es una de las clases para mí muy importante dentro de la formación al médico general. Es lo que en un momento impactó las recuperaciones de los pacientes de cirugía de tórax, pues eso es lo que nos permite en nuestra práctica volver al paciente a su condición natural o función normal. Entonces, si ya nos centramos en que necesitamos recuperar esa anatomía del Hay espacio. uno en 150 en La Piedra. Los ojos muy extraño, marica. Por favor, de verdad, traten de apagar los micrófonos y los videos para que podamos continuar la clase. Gracias. Disculpen la intensidad, pero creo que las personas que ya están conectadas y están concentradas en la presentación, no me parece justo que las distraigamos con un sonido a las primeras personas que ingresan de pronto desapercibidas. Gracias. Entonces, volviendo al tema, ¿cómo vamos o por qué vamos a dejar un sistema de drenaje pleural? Entonces, el sistema de drenaje pleural lo dejamos cuando hay condiciones patológicas que llevan a que ese espacio esté disfuncional. Entonces, tenemos los neumotórax. El neumotórax es la presencia de aire en el espacio pleural, generalmente lleva al colapso del pulmón. Muchos de ellos, o los que más conocemos, y ustedes en el área de la cirugía, pues son los postraumáticos, accidentes de tránsito, heridas por arma de fuego, heridas por arma cortopunzante, ¿cierto? Están los que se relacionan con funciones, una toracentesis, un catéter central, iatrogénicos. Y están los neumotórax espontáneos, que son unas condiciones que tal vez ustedes no tengan mucha información, pero hay un grupo de pacientes dentro de aquellos jóvenes o algunas enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que produce enfisema buloso, que hace que el paciente se formen bulas o blebs que se rompen y generan neumotórax espontáneos. Estas consideraciones pues, son una de las razones por las cuales nosotros colocamos tubos o colocamos drenajes y esos drenajes los conectamos al sistema de drenaje pleural. También tenemos la presencia de sangrado en el espacio pleural. Muchos de ellos se deben seguramente a patologías como trauma, heridas, también iatrogenia, algunas consideraciones como malformaciones arteriovenosas que hayan sangrados en el espacio pleural. Tenemos infección en el espacio pleural, tenemos derrames producidos por tumores primarios en el pulmón, primarios en la pleura o de pronto metastásicos que hacen que se acumulen líquidos en estos lugares. Está la presencia de quilotórax. Recuerden que el quilo es el líquido que viene a través del conducto torácico. El conducto torácico es la estructura anatómica que recoge todas las grasas absorbidas en el sistema gastrointestinal al alimentarnos y lo transporta entre el abdomen y el sistema circulatorio a nivel del confluente yugurosubclavio izquierdo a la sangre. Ese conducto torácico tiene un trayecto, como lo dice muy bien en el tórax, hacia la izquierda, hacia la derecha, pero ese trayecto puede tener algunas lesiones, puede tener alguna ruptura, y eso produce que haya quilo o haya líquido quiloso en el tórax que conlleva a que el paciente tenga un quilotórax. Y está el paciente que operamos. Generalmente, nosotros cuando hacemos cirugía torácica, pues violamos esa anatomía y esa integridad del espacio pleuropulmonar. Generalmente lo que hacemos allí es ingresar, romper ese sellado de presión negativa, y una vez terminamos nuestros procedimientos, pues la idea es volver a recuperar ese espacio, y es allí en donde utilizamos nuestros sistemas, nuestro drenaje o tubo de tórax y nuestro sistema de drenaje pleural. ¿Existe alguna contraindicación para el tubo de tórax o para la utilización de un tubo de tórax y por consiguiente un sistema de drenaje pleural? No absoluta. O sea, uno debe considerar siempre que un espacio pleural debe ser potencialmente drenado. Pero pacientes que están anticoagulados, que tienen algún tipo de lesión diafragmática por una herida, como vamos a ver más adelante en el seminario de sus compañeros, los que quieran acompañarnos están invitados. Estas lesiones del diafragma hacen que el contenido abdominal suba o se ingrese al tórax y terminemos colocando tubos a través de las vísceras en una forma incidental o iatrogénica, con todo lo que representaría la complicación secundaria, ¿cierto? También entender que adherencias o procesos crónicos hacen que ese espacio ya esté muy inflamado o ya sellado. Entonces, colocar un tubo sobre un espacio con adherencias pleurales o con colecciones puede llevar también a que el paciente pueda tener complicaciones. También la presencia de bulas gigantes, obstrucciones del bronquio puente o hidrotoras hepáticos son situaciones que ojalá pudiéramos diagnosticarlas antes de colocar los drenajes, porque podríamos correr el riesgo de colocar drenajes cuyo objetivo va a ser más desfavorable que beneficioso. Por ejemplo, si yo tengo una bula gigante
y no es un neumotórax, es una válvula gigante, pero desafortunadamente no hago la diferenciación. Si yo coloco un tubo a esa válvula gigante, lo que hago es romperla y llevar al paciente a una complicación. Si yo tengo un bronquio obstruido por un cáncer, un bronquio fuente, y el pulmón está colapsado porque el aire no entra a ese pulmón que está obstruido, pues el líquido que tenemos allí sería un líquido más compensatorio. Colocar un tubo de tórax allí no va a cambiar la condición y puede inclusive perpetuar o infectar el espacio tumoral en ese momento. Entonces, teniendo ya claro las indicaciones y las posibles contraindicaciones relativas, los tubos de tórax los hay de diferentes calibres, tamaños. Pueden ser tubos, pueden ser catéteres, hay muchas características. Acá en Cúcuta lo que tenemos principalmente y está comercializado en todas las instituciones prestadoras de servicio de salud privadas y públicas son los tubos de tórax estándar. ¿Qué les puedo decir? Hay diferentes tamaños dependiendo de lo que se quiera en el paciente. La literatura habla de que uno debería utilizar tubos muy pequeños para drenar aire y tubos muy grandes para drenar líquido o sangre. Yo creo que, y como se los he hecho entender, el espacio pleural es funcional. Si yo tengo un neumotórax, igual no voy a dejar de producir líquido. Entonces, mi recomendación es que siempre utilicemos sistemas o tubos que sean lo suficientemente efectivos tanto para líquido como para aire. Yo generalmente utilizo en adultos, que es la patología donde yo manejo, tubos no menores de 30 French, que es el calibre, y puedo utilizarlos hasta 36, 38, 40 French, que son tubos pues bastante anchos, ayudan a drenar, claro, entre más tamaño, pues más maltratan el espacio intercostal y pues pueden producir más morbilidad. Estos tubos los hay de diferentes características, plástico, caucho, inclusive hay unos tubos de silicona muy suaves, ya casi que en forma de catéteres, pues todo eso depende de la oferta comercial y de lo que la institución como tal nos pueda ayudar. La colocación de los tubos, pues ya les voy a dar algunos tips para ella. Generalmente lo hacemos en un paciente que esté bien posicionado, sentado, con el miembro superior del lado afectado en la parte o sobre la cabeza del mismo lado, ya lo voy a comentar. Y una vez lo hacemos, lo que hacemos es que este tubito o este sistema lo conectemos al sistema de drenaje pleural para que podamos recuperar la función. Ya les voy a pasar un video que va a ser un poco pues, claro sobre cómo lo deberíamos hacer. Los cuidados y el retiro pues básicamente van a estar dados por unos criterios. Una vez coloquemos horas diario, hay que evolucionar como tal, cómo está el paciente, cómo se comporta el dolor, cómo va su movilidad, ¿cierto? Hay que evolucionar en esos pacientes si el sistema está funcional, cuánto drena, si tiene o no fuga de aire, qué características tiene el drenaje. Eso es, y muy importante revisar que el sistema físicamente esté adecuado, ¿no? Porque no es solamente es colocarlo y ya, sino entenderlo. Esta clase es para que ustedes lo entiendan y lo puedan interpretar. Cuando hacíamos esta clase física, no en época de la medicina virtual, generalmente yo lo que hacía era terminábamos la clase y los invitaba al piso a que fuéramos a revisar algunos sistemas de drenaje pleural para que pudiéramos hacer el ejercicio. De todos modos, no lo dejen allí. Sé que muchos de ustedes seguramente van a poder vincularse pronto a la práctica hospitalaria y estoy abierto pues a que cuando eso suceda, con el doctor Vera podamos profundizarles un poquito más todos estos conceptos que hoy les estamos transmitiendo. Cuando retiramos los tubos, generalmente los tubos se retiran cuando ya cumplen su función. Uno evalúa primero el criterio clínico, que el paciente esté bien, el criterio radiológico, que se haya logrado una expansión, una recuperación en lo posible del espacio pleuropulmonar. Y cuando tengamos criterios basados en la cantidad de líquido que se debe drenar, en las características y sobre todo en que no haya fuga de aire. Ya les voy a dar una idea un poco más completa de esto. Este es un caso de una paciente de 73 años, quien había tenido una caída en su finca en Chinácota con un trauma cerrado de tórax sobre una piedra del lado derecho y hizo un neumotórax secundario, entonces lo tenemos en este momento en sala de cirugía. Es un procedimiento que la colocación del tubo por sí solo, pues generalmente lo hacemos con anestesia local. Ahí tenemos a la paciente semisentada con el miembro superior derecho detrás de la cabeza y exposición absoluta del emitórax derecho para la colocación del tubo. Si están notando, yo estoy haciendo un bloqueo con anestesia local del sitio donde voy a colocar el tubo. Muy importante, o sea, situaciones de emergencia, hemotórax masivo que comprometan la vida,
y esto lo tocaremos un poco más en la clase de trauma de tórax, pues en este momento pues implica casi que uno termina apuñaleando al paciente para poder colocar un tubo, porque está la vida de por medio. Pero cuando tenemos condiciones donde los pacientes están parcialmente estables, el paciente lo permite, hay que ser muy acucioso sobre el manejo del dolor del paciente. Es decir, lo ideal es que el paciente no tenga que sufrir en la colocación de su tubo de tórax. ¿Sí? Lo ideal es eso. Entonces, mi recomendación es bloqueen bien. Antes yo lo hago con silocaína al 1, al 2 con epinefrina o combinamos con marcaína, dependiendo de lo que uno quiere en el efecto anestésico inmediato. ¿Sí? Una vez infiltramos el tejido blando, la costilla, el periostrio y parte de la pleura, es muy importante antes de hacer la incisión hacer una prueba de dolor. Yo utilizo una pincita para que el paciente se sienta cómodo, estemos seguros de que esté funcionando. Tips. Si el paciente es un hombre, generalmente, tanto para hombres como para mujeres, utilizamos el sitio de colocación entre la línea axilar anterior y la línea axilar media. ¿Por qué? Porque en ese espacio generalmente hay menos, es la interfase de los músculos de la pared anterior y lateral del tórax, pectorales y trapecio y serrato. También porque es la parte más asequible, y tercero porque una vez se coloca el drenaje está en un punto en donde el paciente pueda acostarse y movilizarse parcialmente sin generar molestias. Esto no quiere decir que algunas veces coloquemos tubos en posiciones especiales, lo hemos hecho con sus riesgos de posición, pero en principio se debe manejar siempre entre la línea axilar anterior y media. Si es hombre, siempre ubiquen la tetilla que corresponde al quinto espacio y entren en el espacio que está por debajo de ella, que sería el quinto a sexto espacio, entre la línea axilar anterior y media. Si es mujer, por favor, siempre miren en la línea mamaria o el pliegue mamario. Ahí es donde deben colocar el tubo, no transmamario. Y eso es una observación muy constructiva. Veo muchos tubos transmamarios. Imagínense el dolor que le genera a una mujer un tubo de tórax. Pues yo sé que si hay que colocarle el tubo, pues no es porque quieran hacerlo, pero si vamos a hacerlo, hagámoslo bien. Entonces siempre traten de levantar el seno. Si la paciente tiene una mama grande, yo les invito a que traten con un adhesivo de replegarle al lado contralateral para que el pliegue quede muy limpio. Si la mama está bien pequeña, pues no hay problema, pero entrar por debajo de ese pliegue para buscar el espacio intercostal e ingresar entre la línea axilar anterior y media. Ahí estamos entonces viendo cómo... Ay, perdón. Vamos a tratar de adelantar un poquito el video. Entonces ahí estamos colocando la anestesia. Una vez ya tenemos el lugar bloqueado y estamos seguros que la paciente no presenta molestia ni dolor, como se dan cuenta, pues todo el equipo está girando alrededor del procedimiento, la instrumentadora tiene todo listo, la auxiliar de enfermería está pendiente del manejo de dolor del paciente y todas las necesidades. Tratamos de hacer una incisión, generalmente es una incisión que no es más grande de mi dedo, y sobre esa incisión, yo lo van a ver, empiezo a utilizar mi tijera y voy entrando en una forma roma. Roma quiere decir que entro con la tijera cerrada y voy abriendo, cerrada y voy abriendo. Y entro sobre ese espacio, ahí estoy haciendo la prueba de la pinza, miren, para estar seguro de que el paciente no tiene dolor y que pues va a ser mucho más cómodo para mí la colocación del tubo, ¿cierto? Después de eso hacemos la incisión de 1 centímetro. Y procedemos a hacer una disección con la tijerita, entro, cerrado, abro. Entro, cerrado, abro. ¿Y cómo? Trato de identificar la costilla por donde voy a acceder. Recuerden que es sobre la costilla, no por debajo, porque por debajo está el paquete neurovascular. Entonces yo puedo terminar rompiendo la arteria o la vena y producir más daños que beneficios. Entonces voy haciendo esa disección y esa disección va sobre el borde superior de la costilla. Con mucho cuidado, no hay afán, si hay un buen bloqueo. Por ejemplo, en este caso, me parece interesante que ustedes vean que yo, en el momento que estoy haciendo el procedimiento, noto que la paciente todavía refiere dolor. Por lo tanto, yo suspendo el procedimiento, pido más anestesia local, refuerzo la anestesia local para continuar el procedimiento. Entonces, es importante. Entonces, recuerden, quinto a sexto espacio intercostal, línea mamaria, línea axilar anterior y media, incisión de 2 centímetros sobre la costilla, donde voy a entrar en el borde superior, hago una disección roma, que me voy por todo el borde superior hasta que ingreso al espacio pleural. Uno ingresa al espacio pleural y inmediatamente siente
que rompe con una pequeña tela, una pequeña barrera. Esa barrera generalmente, si es en este caso neumotora, se acompaña de salida de aire y ese momento es donde ya uno debe tratar entonces de introducir el dedo para dilatar el espacio. Siempre deben tratar de dilatar el espacio, siempre deben saber que hay un espacio. No podemos colocar un tubo en un lugar donde no sabemos si hay espacio, porque pueden terminar dejando un tubo mal posicionado, o sea, que no entre el tórax, o pueden meter el tubo, como ya les había dicho, en una hernia, en el pulmón, en un tumor. Entonces, es una de mis recomendaciones. Ahí está el tubo, ya yo dilato. No sé si van a ver cómo coloco mi dedito. Voy a meter mi dedito. Y una vez oriento el tubo hacia arriba y hacia atrás. Hacia arriba y hacia atrás, ¿para qué? Para que el tubo quede bien posicionado. Yo voy a hacer una pausa acá. ¿Cómo o cuál es la medida para uno saber hasta dónde debe colocar un tubo? La medida principalmente se hace basado en 3 aspectos. Primero, previamente usted puede medir el tubo desde la horquilla external hasta el sitio de inserción. Y ese punto lo marca a sabiendas que hasta ahí va a llegar. 2, puede medir desde el último orificio. Recuerden que los tubos de tórax ideales deben tener un último orificio sobre una línea radiopaca. Esa línea radiopaca indica que ese tubo primero está bien, con buena nomenclatura, y segundo, está sobre la línea radiopaca porque ese es el orificio final donde usted inclusive en una radiografía va a poder ver ese orificio donde quedó. Entonces usted desde ese último orificio puede medir de 10 a 15 centímetros y sobre esa marca y hasta allí debe dejar el tubo. ¿Qué experiencia personal tengo? Estos 2 parámetros están descritos, pero a veces tengo pacientes muy gordos, muy obesos, o mujeres con tórax arriba, con las mamas que las hacen muy grandes, y me puedo quedar corto, y al quedarme corto, ese orificio puede quedar en el celular subcutáneo generándome complicaciones como enfisema o disfunción del sistema. Entonces mi recomendación es introducir el tubo hacia atrás y hacia arriba hasta que él llega y siente uno que golpea el mediastino, claro, con cuidado, no van a romper ninguna estructura, y lo retraigo 2 centímetros, y es ahí en donde yo lo fijo. ¿Sí? Es más o menos, no sé si aquí voy a poder devolverme un poquito la imagen. Miren allí, yo bueno, ahí se me fue muy atrás, un poquito más acá. Me parece. Son movimientos muy rápidos. Ahí está el tubo. Miren que yo lo introduzco hacia arriba y hacia atrás hasta que él se para y ahí me retiro 2 centímetros. Es correcto. Luego procedemos a hacer la fijación del tubo. Lo fijamos. Las fijaciones nuestras tienen unos protocolos ya que les enseñamos a nuestros residentes o a nuestros médicos internos cómo hacerlo y seguramente a ustedes también cuando sea el momento. Es una fijación que estabiliza la piel y abraza el tubo de tal forma de que cuando vamos a retirarlo simplemente es acortar la fijación de piel para que salga el tubo con la sutura. Me es muy difícil en este medio virtual poderles explicar los movimientos, pero estoy seguro que en su momento lo haremos. Bueno, y una vez hacemos esa fijación, procedemos a conectarlo al sistema de drenaje pleural, los cual nos garantiza que ya, como la clase nos ha llevado desde qué es un sistema de drenaje, qué es un drenaje pleural, cómo es el funcionamiento normal, cuáles son las anormalidades, pues ahora vamos a concentrarnos en lo que vamos a conectar al tubo, que es lo que va a permitir que esa función pleural retome. Miren que ahí el extremo del tubo, generalmente el extremo del tubo es biselado, yo lo corto. ¿Para qué? Para que quede completamente plano y la conexión al sistema de drenaje pleural sea limpia. Es decir, si eso que viene biselado lo conecto al sistema, tengo el riesgo de que él se vaya progresivamente soltando y disfuncione. En este caso, al conectarlo, lo que nos va a permitir es que quede el conector bien. Ese conector, mi recomendación es que siempre esté visible, nunca lo tapen con esparadrapo para que dentro de la evolución diaria puedan ver cómo está comportándose o cómo está el sistema. Acuérdense que dentro de los factores es ese. Y ahí les presento nuestro sistema de drenaje pleural. Este sistema de drenaje pleural es un sistema comercial. Es lo que hoy ya tenemos en Cúcuta. Hace muchos años, ya les explicaba el viernes antes de que se nos fuera la señal, no sé si lo alcanzaron a oír,
Este sistema funcionaba primero con unos frascos, un frasco único, luego se fueron haciendo más frascos para tratar de generar un sistema que le permitiera al paciente recuperar su función de la forma más precisa. Hoy en día ya existen estos sistemas comerciales que integran y tienen todos los elementos que necesitamos. Anteriormente se les decía Pleurogar, y era porque la primera marca comercial que hubo se llamaba Pleurogar. Pero realmente el nombre es Sistema de Drenaje Pleural, SDP. SDP, creo que es las siglas más fáciles de entender, pero Sistema de Drenaje Pleural es el término. ¿Por qué? Porque el resto van a ser marcas comerciales, Torametrix, Atrium, Pleurogar. Sí, es como si nosotros le dijéramos a todos los analgésicos aspirina, porque el primer medicamento analgésico que se inventó fue la aspirina. Entonces, es simplemente para que tengan correlación y que desafortunadamente decirles a todos Pleurogar, pues es un término más coloquial o más de tradición, pero no científico. Entonces, ahí ya estamos conectándolo al sistema de drenaje pleural y, como ya pueden ver, estamos conectándolo a la succión para que la succión nos permita recuperar la función pleuropulmonar. ¿Qué complicaciones tiene un tubo de tórax? Generalmente puede haber complicaciones hasta en un 30%, por eso los tubos, pues aunque siempre se indican para salvar vidas o solucionar problemas, también tienen su morbilidad, porque se desplazan, porque sangran, porque pueden hacer enfisema cuando alguno de los orificios queda en el tejido celular subcutáneo, porque pueden infectarse, es muy bajo el porcentaje, pero se pueden infectar, porque pueden generar en algún momento en esos pacientes que tienen colapsos pulmonares durante mucho tiempo y se colocan los tubos y se expande bruscamente el pulmón, un edema pulmonar por expansión que puede llevar a insuficiencia respiratoria del paciente y a complicaciones. Y sobre todo también lo que hemos hablado, un tubo muy grande o un maltrato en el espacio intercostal, pues puede llevar a un dolor crónico porque se maltrata el nervio intercostal, una neuralgia del intercostal. Recuerden que en la clase anterior de procedimientos en cirugía de tórax, en la introducción a cirugía de tórax, les explicaba que ya estamos yendo casi que a cirugías en un solo espacio, en paralelismo, para no maltratar el nervio y disminuir las complicaciones y el dolor postoperatorio, con muy buenos resultados hoy en día. Entonces, llegando ya al tema del sistema de drenaje pleural, entonces yo vuelvo y les hablo. ¿Qué es la fisiología normal de un espacio pleuropulmonar? ¿Cuáles son las condiciones que pueden afectar ese sistema de drenaje pleural? Ya las describimos como indicaciones de toracostomía. ¿Qué tenemos que hacer para recuperar? Pues dejar un tubo. Entonces ya explicamos cómo son los tubos, cómo se manejan, cómo se colocan. Y ahora vamos a conectarlos a un sistema de drenaje pleural. Esto los clasificamos, podríamos decir que en dos grandes grupos, pasivos y activos. Hay otros dos grupos o otras dos especificaciones que son los sistemas balanceados y los shunt pleuropulmonares. ¿Por qué se diferencian entonces? Un sistema pasivo es el sistema que no tiene succión. O sea, es pasivo porque no tenemos el sistema conectado a una fuente externa de succión. Y sobre esto tenemos varios ejemplos. El primer ejemplo que aplicamos para un sistema de drenaje pleural se llama la válvula de Heimlich. ¿Qué es esto? Si ven, es un dispositivo que se conecta a un tubo que viene del espacio pleural y es un dispositivo que tiene, por decir así, una válvula de plástico que permite que salga el aire, mas no ingrese. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, este es un caso que tuvimos en el Hospital Santa Clara, una paciente con un antecedente de un EPOC severo, con una cardiopatía severísima que no le podíamos llevar a un procedimiento mayor y que tenía una fístula persistente. Para poder egresarla le dejamos la válvula temporal, pero para mí tiene un gran agravante que puede drenar el líquido, pero el aire, pero también el espacio va a generar líquido y ese líquido, si no se drena, se infecta. Entonces, pues son medidas temporales. Yo creo que hoy en día los sistemas de drenaje pleural pasivos, la válvula de Heimlich es una alternativa temporal, no definitiva. Pues todos los tubos quisiéramos que fueran temporales o todos los sistemas fueran temporales, pero este es mucho de menos duración, por lo que implicaría dejar a un paciente sin drenaje de líquido. Segundo, se utiliza mucho en los grupos de atención médica o paramédica, sobre todo en el ejército, en donde los soldados que tienen entrenamiento en salvamento, pues siempre cargan una válvula de Heimlich ante la posibilidad de que un paciente temporalmente sea conectado a ella mientras es llevado a un centro de atención definitivo. Está el sistema de una cámara o de un frasco. ¿Qué es esto? Esta es la válvula tradicional.
A esto era donde nosotros, o que yo recuerdo cuando era estudiante como ustedes, veíamos los pacientes con los tubos de tórax y era que el paciente se conectaba a una manguera, esta manguera iba como a un frasco de mayonesa y ese frasco de mayonesa tenía dentro un tubo que iba introducido en el agua. ¿Qué observaciones le podía hacer yo en ese momento? No lo entendía, no sabía, uno como que simplemente le preocupaba era que estuviese bien conectado y que estuviera metido en el agua, no importa qué profundidad, pero que estuviera metido en el agua. También notábamos de que las enfermeras y las instrumentadoras solo se preocupaban por la base. Es decir, ay no, ¿cuánto tiene de base? 500. Entonces llenaban 500 independientemente de qué tanto se introducía este tubo y con eso se creía que el sistema estaba funcionando bien. Pues no. Este es un sistema de una cámara donde principalmente el eje gira a que el tubo que está introducido dentro del agua debe ser de 2 centímetros. No debe ser ni 5, ni 7, ni 10, ni una manguera en serpiente, ni que no importa sino la cantidad que son 500, sino que debe ser 2 centímetros porque esa es la distancia ya establecida internacionalmente basada en unas fórmulas físicas matemáticas, donde se mide principalmente la presión oncótica, la presión hidroestática y la presión ambiental para garantizar que se pueda recuperar la presión negativa del espacio pleural. Entonces, aquí lo clave es que si nosotros tenemos un sistema de una cámara, que existen, todavía no hay frascos, todavía lo van a ver, un momento histórico hace tal vez 5 años en el hospital que nos quedamos sin insumos y retomamos los pacientes de tórax con estos frascos, irónicamente, pero bueno, nos ayudó a salir adelante con algunos pacientes, es que mantengamos la válvula en 2 centímetros. ¿Qué implica? El paciente va a hacer una válvula, le va a permitir drenar aire, le va a permitir drenar líquido, ¿cierto? Y no va a regresar al espacio pleural. Ese es el efecto de válvula. Pero si el paciente drena y drena porque tiene alguna enfermedad, una infección, tiene un sangrado, ¿qué creen que va a suceder cuando drene 500 o 600 en 12 horas? La cantidad de agua o de contenido va a ser mayor y eso va a hacer que el nivel se suba. Entonces ya no van a estar los 2 centímetros, van a estar 3, 4, 5, 6. Cada vez que llenemos ese espacio y el líquido sea mayor, el tubo va a estar introducido más dentro del líquido y eso hace que la válvula se cierre. Y al cerrarse, disfunciona. Entonces, bajo ese principio, cambiamos el sistema, se anexó al sistema de una cámara o de un frasco, un sistema de 2 cámaras o de 2 frascos. Que para mí este es el mínimo ideal. ¿Por qué es el mínimo ideal? Porque es el que me permite que el paciente drene y ese drenaje sea independiente de la válvula. Si ustedes ven acá, tenemos una cámara o un frasco que llamamos de recolección o cámara recolectora que recibe el líquido. Ese líquido permite estar aislado, permite estar cuantificado, permite tenerlo cuadrado y en una forma sellada vamos conectados a la válvula, la cual no se afecta con el drenaje del paciente. Entonces, eso es lo que llamamos cámara recolectora y eso es lo que llamamos cámara valvular. Ese es el sistema ideal, el sistema mínimo. Y retomando el tema de que si no tenemos succión, se llaman sistemas pasivos. Ahora, por principio, nosotros hoy día tratamos de utilizar la succión casi que en todos nuestros pacientes porque nos permite que el drenaje sea más rápido, la recuperación del espacio pulmonar sea más rápida. Pero la succión no la podemos colocar en una forma descontrolada, porque sucede que si usted coloca una succión descontrolada al sistema, puede producir una contusión pulmonar. Entonces, cuando usted coloca succión, ya cambia de un sistema pasivo a un sistema activo. Y si usted hace un sistema activo, debe controlarla. Por eso, a estas 2 cámaras que les mostré, si lo va a volver activo, tendrá que conectarle una tercera cámara, que sería la cámara reguladora. Cámara recolectora, la que recoge el drenaje. Cámara valvular, la que nos garantiza esa válvula que retorna la presión negativa del espacio pleuropulmonar. Y la cámara reguladora, que termina siendo no más allá que una cámara que permite que la succión que llega al paciente sea una succión segura. Si ustedes colocan una succión no controlada, pueden hacer contusiones pulmonares y pueden afectar la fisiología y la ventilación del paciente. Yo siempre pongo un ejemplo un poco, no curioso, pero sí un ejemplo, y es el ejemplo de cuando a uno le dan un beso y le succionan,
el famoso chupón, es lo que sucedería en el pulmón si nosotros colocamos una succión sin control. Entonces, uno debe tener siempre cuidado, no debe colocar más de presiones mayores a menos 60, porque eso va a dañar el pulmón. Nosotros las cuadramos entre 20 y 25, que es lo que trae un sistema de drenaje pleural, y esto nos permite succionar de una forma segura. Esta imagen es fantástica, miren efectivamente como el frasco A, cámara recolectora. Tenemos el drenaje del paciente independiente. Cámara B, cámara valvular, porque tenemos introducido dentro de agua una línea a 2 centímetros para garantizar que se pueda recuperar la función del paciente. Y la cámara C es que si conectamos aspiración o succión, esta succión que se transmite al paciente, en este caso, no sea más de menos 22 centímetros de agua de succión para darle seguridad al paciente. Entonces, cámara recolectora, cámara valvular y cámara reguladora. Esto es el principio básico de un sistema de drenaje pleural de 3 cámaras. Ya van a haber algunas modificaciones modernas, pero con que ustedes hoy se lleven este concepto, pues me harían muy feliz. Yo creo que estamos trabajando día a día. Esto es algo que por más que ustedes se lean las instrucciones de los sistemas de drenaje pleural comerciales cuando uno ingresa y lo van a utilizar y ver las instrucciones que yo lo voy a leer, yo sé que esta explicación no viene así de fácil o sencilla, pero yo creo que es fácil de entenderlo y si uno lo entiende, pues lo puede aplicar. Entonces, aquí está la correlación ya de esas 3 cámaras en un sistema compacto. Si usted tiene una cámara que recoge lo que drena el paciente, recolectora, una que tiene válvula, valvular y la reguladora, las puede convertir en un sistema comercial, que es el que ustedes ven y que vieron inclusive en el video de la colocación del tubo de tórax. Generalmente, cada casa comercial, pues no puedo decirles si hay buenas o hay malas. O sea, hay casas comerciales que tienen sistemas de drenaje pleural responsables y mínimos dentro de este concepto. Entonces, lo que sucede es que estos 3 espacios vienen compactos, pero vienen marcados con colores y nos permiten saber cuál es la valvular, cuál es la recolectora y cuál es la reguladora, ¿sí? Pero también les debo decir, como les hablaba con los tubos, que pueden haber tubos de mala calidad, pueden haber tubos sin orificios abundantes, pueden haber tubos donde la harina radiopaca no está sobre el último orificio. También hay sistemas de drenaje pleural disfuncionales y los tuvimos tal vez durante mucho tiempo en el hospital. Eran unos sistemas que venían de la China y que avaló una fundación en Bucaramanga, pero pues sin el ánimo de criticar, la crítica era porque a mí me tocaba recibir un paciente o utilizarlo en un paciente con un sistema descalibrado. ¿Por qué? Porque al hacerlo funcionar, primero, la cámara valvular no estaba en 2, estaba en 7, ya estaba descalibrada. Segundo, la cámara reguladora, o sea, la de succión, no me permitía succionar más de 12, cuando tendría que ser hasta 25. ¿Sí? Y tercero, todos los conectores se acodaban y colapsaban. Entonces, tuvimos muchos pacientes que solamente por utilizar ese sistema comercial no funcionó. Yo me comprometo, porque tengo los videos precisamente este fin de semana buscándolos, les pido excusas un poquito por el que el día de hoy tuve una cirugía de emergencia a primera hora, pero antes de comenzar la clase que sigue, que es la de trauma de tórax, les voy a presentar los ejemplos del sistema chino, donde pues claramente les quiero mostrar cómo hacíamos para poder coger ese sistema chino. Nos tocaba cortar los 7 centímetros a 2, nos tocaba utilizar solo succiones de 12 centímetros, nos tocaba colocar espadarapos en los conectores para que los tubos no se fluyeran. Entonces, pues, me parece importante también describir esta experiencia desafortunada para tratar de que ustedes aprendan cómo se hace bien. Entonces, si nos fijamos en la imagen de inferior, tenemos un sistema compacto en donde hay un espacio donde seguramente vamos a drenar o vamos a recoger lo que drena el paciente. Luego tenemos otro espacio donde hay un nivel de 2 centímetros, que sería la válvula, y luego tenemos un espacio que va más o menos en 20 centímetros, que sería lo que regula la succión. Recuerden que este es un sistema de 3 cámaras y funciona de 3 cámaras cuando usted le conecta la succión. Si usted le desconecta la succión, solo quedan funcionando 2 cámaras, que sería la recolectora y la valvular. Aquí tenemos 2 ejemplos. Miren, en el lado izquierdo tenemos el Sentinel, que es una marca comercial, no es Pleurogar, sino es Sentinel, ¿sí? Y viene, si se dan cuenta, esta zona marcada de 0 a 1400 o 1900, tal vez veo acá, que sería la recolectora. Luego viene otra zona que viene con 2 centímetros, o sea, lo que aquí se numeran como 3 sería la cámara recolectora.
Aquí en el 1 está un nivel de 2 centímetros, sería cámara valvular. Y luego viene otro espacio que se dividía en 2, donde están los niveles de agua, que es la cámara de succión, o lo que se le va a conectar al sistema de succión. Este no es Pleurogar, sino es Pleurevac, también comercial. Miren qué lindo, lo marca con colores. La blanca corresponde a la recolectora, la roja a la valvular y la azul a la reguladora. Entonces, pues ese es como el principio básico. Yo pues los he clasificado en eso, en activos y pasivos. Hay dos consideraciones posteriores. Uno son los sistemas balanceados, son los sistemas que se utilizan cuando al paciente se les hacen neumonectomías y se le colocan sistemas que permiten aplicar aire y al mismo tiempo aplicar succión balanceada para que ese espacio después de la cirugía quede equilibrado. Realmente yo solo lo he leído, nunca lo he visto en nuestro país. Nosotros conocemos neumonectomías simplemente o no dejamos drenajes y esperamos a que el mediastino se equilibre solo con el lado contralateral o dejamos tubos de tórax. Yo creo que eso lo hago yo para vigilar las primeras 24 a 48 horas los sangrados. Creo que algunos de ustedes tuvo la oportunidad de participar en el seminario de fístulas broncopleurales y ahí hablamos del tema. Y estos son los famosos sistemas de drenaje pleural para condiciones especiales, es decir, un paciente que tenga un cáncer con metástasis pleural y un pulmón atrapado, es decir, ya el cáncer invadió, no hay forma de expandir ese pulmón. Hacer cirugías de liberación realmente le van a dar más daño que beneficios a un paciente con enfermedad avanzada. Entonces utilizamos algunos shunt. Aquí ven, son catéteres que van desde el espacio pleural al abdomen para que el paciente pueda bombear y sacar líquido del tórax al abdomen y mejore su disnea, que es lo que quisiéramos en este momento, un manejo paliativo. Algunos ejemplos. Miren, esta es una fotografía de mi época de estudiante. Aquí miren cómo eran antes los frascos. Ahí tenemos la manguera amarilla, que era lo que conectaba al paciente del tubo de tórax al sistema de drenaje pleural. Y lo hacíamos a través de un frasco de mayonesa, donde hay un tubo que entraba, si ven ahí entrando al drenaje hemático o sanguinolento, con muy poca posibilidad de ser estricto sobre los 2 centímetros. Pero miren específicamente el acodamiento. Eso es lo que yo hablo, una disfunción. Y todo eso debe ser parte de la evolución diaria del sistema de drenaje pleural. Este es otro ejemplo de esa época. Este fue un sistema que armamos como a las 6 de la mañana después de estar amanecer operando heridos. Y pues generalmente cuando yo tenía esta imagen, yo les preguntaba a ustedes si estaba bien o estaba mal, pero bueno, ahora con este tema de la virtualidad, pues no tenemos tanta interacción en tiempo real, pero miren que es un sistema disfuncional. El paciente se está conectando al aire y lo que debería estar metido en el agua y conectado al paciente no lo está. Entonces, casi que esto es un sistema montado al revés, disfuncional, y que si erróneamente no se tenía la precaución y no se entendía lo que yo les explico, pues quedaba el paciente con un neumotórax abierto, ¿no? Afortunadamente nos dimos cuenta y lo corregimos, pero creo que uno tiene que aprender de estas cosas y estos errores. ¿Qué tenemos nuevo? ¿Qué está pasando nuevo en los sistemas de drenaje pleural? Hay sistemas de drenaje pleural que llamamos digital. Ya viene, ese sistema compacto viene conectado como a un software que permite estar aplicando succión con baterías y al mismo tiempo permite medir con curvas cómo se comportan las fístulas broncopleurales. Son sistemas pequeños, portables, donde el día a día uno puede tener registros y puede tener inclusive un comparativo de cómo va el comportamiento del drenaje y de la fístula del paciente. Vienen con dispositivos de recambio que el paciente lo puede hacer fácilmente en casa y nos puede informar. Y como por comentarles, vuelvo a hacer énfasis. Recuerden muy bien las cámaras, recuerden muy bien lo que es la cámara recolectora, todo procedimiento a nivel del sistema de drenaje como colocación de un tubo es un procedimiento invasivo que debe estar consentido. Ojo con los acodamientos, con los conectores, con las asas. Siempre revisar la placa, revisar los sistemas de drenaje, es muy importante todos estos aspectos. Otros ejemplos específicos, tenemos algunos sistemas ya cuando, por ejemplo, no tenemos los shunt pleuropulmonares y el paciente tiene un cáncer avanzado, entonces podemos utilizar sistemas simples, sí. Aquí ya no vamos a necesitar una válvula porque el pulmón está atrapado por cáncer, entonces lo que necesitamos es simplemente que el líquido salga para que el paciente pueda respirar mejor. Claro, todo esto debe estar indicado por expertos, pero no es el principio inicial de lo que yo les he hablado hoy en la clase. Estos son los tubos de tórax nuevos, son catéteres siliconados.
Si se dan cuenta, no son circulares, son como unos catéteres planos que permiten pues, generar menos dolor en el paciente. Y ya tenemos en la ciudad, para que no se asusten cuando les llegue, los famosos sistemas de drenaje secos. ¿Qué quieren decir que son secos? Si se dan cuenta, la estructura blanca corresponde a la cámara recolectora, la estructura roja es la válvula, y ya no tenemos el agua que aplicábamos para el nivel de regulador de succión, sino que ya tenemos una válvula estricta, rígida, que nos permite colocar 10, 20, 15, 30 de presión negativa. ¿Por qué se idearon estos sistemas? Porque cuando eran con agua o los húmedos, se descalibraban. O sea, uno todos los días tenía que ver si de pronto el nivel de la reguladora estaba más bajo y el de la válvula estaba más alto, porque por el burbujeo algunas veces se descalibraba, ¿no? Con el sistema seco eso no pasa. Entonces, pues esto ya está llegando. Esto para mí ha sido pues, un proceso muy bonito. Como les digo, desde llegar a la ciudad hace 16 años y no tener un sistema de drenaje pleural y usted pedirlo y se reían de usted y decía que eso no existía y que nunca iba a existir, y ver que ya pues tenemos esto es porque sí hemos logrado también generar un poquito de presión académica y sobre todo pensando en que no podemos quedarnos atrapados en el pasado. Este es un video donde les voy a mostrar cómo colocamos nuestros tubos de tórax en cirugía. Entonces ahí estamos introduciendo el tubo. Nosotros visualizamos bajo visión toracoscópica el último orificio. No sé si lo van a notar, el último orificio normalmente siempre está conectado, está sobre la línea radiopaca, y posteriormente a esto, que verificamos que ese último orificio esté dentro del tórax, procedemos a hacer la expansión pulmonar. Por eso muchas veces nosotros cuando hacemos toracoscopios, cirugías por video, pues casi que podemos poner las manos al fuego de que nuestro tubo quedó en adecuada posición, porque verificamos que nuestro orificio y nuestra ubicación del tubo pues quede de una forma adecuada, ¿no? Este es un ejemplo de los que les decía cuando a veces hacemos la colocación, intentamos colocar nuestros tubos de tórax y de pronto el dedito no pasa y de pronto mandamos el tubo sin saber y el tubo quedó en el espacio subcutáneo. Entonces miren allí, eso es una foto local, aquí sucedió. Entonces el tubo no está en el espacio pleuropulmonar, sino está en el espacio subcutáneo. Y aquí es otro de los ejemplos de qué puede pasar. Miren cómo se deja el sistema de drenaje, un sistema de drenaje de desconstrucción, 3 cámaras activo, muy bonito, y sin querer queriendo, dijo el chavo, con la cama se ocluye y se sella el espacio de drenaje. Entonces, pues, ¿qué creen que va a suceder? Pues va a disfuncionar el sistema de drenaje pleural. Entonces, todo esto son muchas variables de las cuales ustedes deben estar muy pendientes en la evaluación del sistema de drenaje pleural. En este momento, pues, doy finalizada la clase, dejo abiertos, los invito, pues, a los participantes. Recuerden que esta clase es una clase que hace parte del módulo de presencialidad. Veo 66 estudiantes conectados, creo que ustedes son 80 y algo. Espero que pues, los que no pudieron asistir pues, tengan alguna razón, porque debo informarle al coordinador de cirugía la asistencia de la clase. Por favor, preguntas. Hola, doctor, buenos días. Yo tenía una preguntita. Sí, claro, adelante. ¿Con quién tengo el gusto? Con Fred Jair Peña. Doctor, Sí, ¿cuáles claro, serían las complicaciones como más usuales que uno podría encontrar? Porque pues uno piensa en los sistemas de drenaje, pues que puede haber, por ejemplo, lesión de pulmón, no sé, lesión de alguna arteria intercostal o de alguna arteria importante, pues por la zona en la que se está realizando la incisión. Bueno, recuerden que hay que diferenciar 2 conceptos. El tubo de tórax o la toracostomía cerrada o la colocación del tubo de tórax, y eso me imagino que es lo que usted me pregunta, que cuáles serían las más frecuentes. Y otra cosa es el sistema de drenaje pleural. Yo sé que hoy lo presenté en conjunto porque es que el uno no puede vivir sin el otro. Uno no puede colocar un tubo y dejarlo al aire, ¿sí? Hay situaciones donde de pronto lo hacemos, pero no quiero confundirlos hoy para eso, pero no es el principio. Entonces, una cosa es colocar el tubo y otra cosa, como ya coloqué el tubo, tengo que dejarlo funcionando. Y funcionando es conectarlo a un sistema de drenaje pleural. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes en la colocación de un tubo? Lo que más vemos es sangrados, que el paciente, que por alguna razón el operador o el cirujano, médico general, médico residente, médico cirujano, al colocar el tubo tuvo algún tipo de trauma sobre la pared torácica, eso genera sangrado, hematomas y puede generar hemotoras coagulados. Eso sería como para mí la complicación más frecuente.
Y en segundo lugar, pues es el dolor posoperatorio, que es inevitable por el trabajo en el espacio intercostal. Y con respecto al sistema de drenaje pleural, ¿cuál es la complicación? Eso, el no entender el funcionamiento de una cámara recolectora, una cámara valvular y una cámara reguladora. Si usted no lo entiende, no lo sabe interpretar, no lo sabe calibrar, entonces lo que sucede realmente es que si no se evalúa bien, no sabemos si su calibración es adecuada. ¿Y qué pasa con un instrumento cuando no está bien calibrado? Disfunciona. No sé, Freddy, si he sido claro con el concepto. Sí, sí, señor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenos días. Una pregunta. ¿Con quién tengo el gusto? Adriana Contreras. Adriana, claro que sí. Cuéntame. Doctor, ¿en qué caso se preferiría usar un sistema de drenaje pleural pasivo? Nosotros en principio puedo decirle que casi nuestro 99% de tubos o de sistemas que colocamos siempre los dejamos a succión. ¿Sí? Evaluamos los primeros días la cantidad, la calidad y la presencia de fuga de aire, sobre todo la fuga de aire. Queremos que el pulmón expanda y queremos que si hay fuga de aire selle lo más pronto. Entonces, los sistemas activos son los ideales siempre. Y después de 48 horas, si esto ha evolucionado bien, tendemos a retirar el tubo, la succión, y eso ya convierte el sistema en un sistema pasivo. Entonces, al final lo que quiero decirles es que estos sistemas comerciales son activos y pasivos dependiendo si usan o no la succión en tiempo real. Cuando yo dejo un sistema pasivo de entrada, cuando por alguna razón un paciente tiene una enfermedad pulmonar muy severa, tenemos que llevarlo a una cirugía de resección, hay fuga de aire, y cuando queremos conectarle la succión en el postoperatorio, el paciente que está con el ventilador o que está con la máquina de anestesia pierde el volumen porque el sistema de succión se lo lleva. Entonces, ahí decido yo suspenderle la succión postoperatoria y dejarlo solamente con el aporte ventilatorio y esperar. Enfermedades pulmonares severas, tuberculosis, enfermedades donde tenemos que hacer resecciones ya como último recurso. Uno, en esos pacientes no quisiera operarlos, pero a veces nos toca hacer biopsias, como el que yo acabé de operar esta mañana en una paciente que está muy complicada en cuidados intensivos, con una enfermedad intersticial, ya COVID negativa, no la pueden sacar de la ventilación y tiene un alto riesgo de fístula, porque el pulmón está dañado. Entonces tú lo cortas, sellas, dejas el sistema, conectas la succión, y cuando tú conectas la succión te das cuenta que el pulmón, el ventilador pierde el volumen y el anestesiólogo no la puede ventilar, entonces toca retirar la succión, suspender y esperar. Esa sería la indicación de entrada de un sistema pasivo. Adriana, otra cosa, que no haya succión. A veces pasó en el hospital durante algunos meses que no teníamos succión. Todos eran pasivos porque no teníamos otra alternativa. ¿Sí? O que no tengamos el sistema de drenaje pleural comercial ideal, si no tengamos un frasco en donde conectar la succión directa no es ideal, como ya les he enseñado. Entonces, no lo haga, prefiero que lo deje pasivo. Listo, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, gracias a todos. Esta sesión la voy a cerrar porque va a quedar grabada en YouTube, en Itoras Cúcuta, para que los que quieran después repasar la clase, pues con mucho gusto lo hagan. Y en unos 15 minutos vamos a hacer la invitación con una nueva conexión. Esta invitación, pues, es principalmente para los estudiantes que están rotando conmigo, que tienen que presentar el seminario, pero está abierta a todos los compañeros de ustedes sobre revisiones sobre hernias diafragmáticas postraumáticas. Un tema muy interesante y me gustaría que nos pudieran acompañar. Son las 10:34, yo creo que a las 10:45 estamos comenzando la revisión. Y en segundo lugar, quiero comentarles, el 11 de agosto a las 4 de la tarde a través de la plataforma de Microsoft Teams, a través de Cámara de Comercio, vamos a estar el doctor Vera y yo hablando sobre la cirugía de tórax en el norte de Santander. Esto pues haría parte de una clase casi que obligatoria para todo el curso, porque pues, la idea es que ustedes también aprendan un poquito de la historia de lo que hemos hecho para que ustedes la puedan replicar. Bueno. Bueno, sí, doctor. Bueno, Listo, doctor, muchas gracias. nos vemos entonces en 15 minutos.